El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Yo soy Marcela Ríos Tovar, soy mamá, feminista, soy cientista política, académica ahora, estoy vinculada a la Universidad de Chile y fui también ministra de Justicia y Derechos Humanos en el primer año del gobierno del presidente Boric. Yo era bien chica para el 11 de septiembre, tenía 6 años, casi 7, estoy de cumpleaños en diciembre, entonces me faltaban 2 meses para cumplir 7 años y tengo recuerdos de ese día iba a ser el día del profesor, entonces recuerdo que llevábamos con mi mamá, no tengo recuerdo de haber visto a mi papá ese día, o sea que mi papá se tiene que haber ido temprano a trabajar, mi papá trabajaba en una bodega en el barrio Mapocho, más o menos, por lo que entiendo. Nosotros vivíamos en la población Santa Olga, que hoy día es parte de Los Espejos, que está justo al lado del cementerio metropolitano, y vivíamos más cerca del cementerio metropolitano y lo que es Avenida La Feria, más o menos, más hacia el sur y al poniente de la población, y mi escuela estaba muy cerca de la norte-sur. Hay una copa de agua ahora en ese sector, la escuela básica sigue estando ahí, ahora tiene otro nombre. Nosotros nos teníamos que ir caminando y lo que me acuerdo es que nos levantamos como que fuera un día normal. Yo asumo que mi mamá no sabía lo que estaba pasando en el centro, digamos, no, en esos tiempos mi mamá no prendía la radio, no existía el concepto de prender la tele o la radio, y nos fuimos a la escuela como todos los días, pero llevábamos no sé si era un queque, una torta que mi mamá había hecho por el día del profesor. Tengo la sensación de como que era un día muy especial, ¿no? Entonces tengo el recuerdo eso de llegar a la escuela entusiasmada con lo del día del profesor, y en la escuela estaba un poco como caos. Había gente entrando y saliendo. Tengo la sensación así de llegar a ese espacio y como asustada un poco porque estaban pasando como muchas cosas y bueno, y además nos tuvimos que devolver a la casa, ¿no? Al final no nos pudimos quedar, no hubo día del profesor, todo el mundo para la casa. Mi papá en ese periodo, en la población donde nosotros vivíamos, era el presidente de la Junta de Vecinos y el presidente de la JAP. Entonces como que había mucho movimiento en la casa, pero mi papá no llegaba en todo el día y mi mamá estaba muy asustada. Mi mamá era muy joven, mi mamá me tuvo a mí a los 16 años y estábamos solos en la casa esperando todo el día como que llegara mi papá. Ese mismo día en la noche llegaron los militares a buscar a mi papá y mi papá no llegó, y me acuerdo que eso sí lo tengo muy grabado porque fue como muy aterrador, digamos, porque el perro ladraba mucho, estaba el candado, la reja con llaves, pero entraron a la casa buscando a mi papá y no lo encontraron. Al final a nosotros no nos hicieron nada, pero fue muy traumático. De hecho, por ejemplo, para mi hermano fue muy duro y muy traumático ese momento, yo creo para mí también, pero después pasó que mi hermano estaba muy asustado, que era muy chico, le tenía mucho miedo cada vez que veíamos milicos o policía, era como que siempre se congelaba un poco mi hermano de chico. Sobre todo tengo estos recuerdos de miedo, tengo la sensación así como física, como que me acuerdo de estar en el suelo con mi hermano y con mi mamá, como con las luces apagadas. Esa casa era una casa que era en realidad lo que hoy día serían unas mediaguas, en realidad no era una casa sólida. Mi papá había construido estas piezas, no teníamos alcantarillado nosotros en esa casa porque estaba recién el proceso en la unidad popular de construir las casas, y nosotros estábamos en la zona, en la parte de la población que no se alcanzó a construir porque como mi papá era presidente de la Junta de Vecinos, cuando hubo que decidir por dónde empezar, mi papá
optó porque se empezaran las construcciones Corby en el otro lado de la población para que no dijeran que, que se había empezado por el lado donde estábamos nosotros. Entonces nosotros, hasta que nos fuimos de la casa en Santa Olga, no teníamos baño y teníamos piso de tierra, además no teníamos piso de cemento en toda la casa. Pero además esa sensación de estar como acurrucados y escondidos era como en el dormitorio entre medio de las dos camas. Esa sensación tengo con mi mamá y mi hermano de estar ahí, mi sensación de ese día de la mañana de expectativa que vamos a la escuela por el día del profesor y que era como un día luminoso y entretenido, digamos, como que ese recuerdo lo tengo y tengo este otro recuerdo como de oscuridad, de miedo. Mi papá, yo siempre digo como de broma, que era como de los pocos militantes de base del Mapu, porque era del Mapu en una población muy periférica de Santiago. Él entró a militar en el Mapu recién durante la Unidad Popular porque era un dirigente poblacional y tenía vínculos con la iglesia, era como de las comunidades cristianas de base y me imagino que por eso terminó acercándose al Mapu. Entonces siempre iban como estudiantes universitarios a mi casa, como a juntarse con mi papá. Me acuerdo como esa sensación de estos hombres jóvenes en mi casa, en su mayoría hombres, y en algún momento me acuerdo que había una conversación como de que estaban esperando que alguien iba a tener armas o que había que resistir. Había una discusión sobre que había que hacer algo. Al final se fueron y mi papá se fue también. Varias semanas que mi papá nunca más volvió a la casa, que estaba escondido en otros lugares, y pasó un buen tiempo hasta que nosotros volvimos a estar juntos con mi papá. Y de hecho mis papás decidieron dejar esa casa, nos tuvimos que ir de ahí porque nos fueron a allanar varias veces. Mi abuela materna se fue a estar con nosotros para acompañar a mi mamá. Un par de veces que fueron a allanar la casa estaba mi abuela ahí y me acuerdo que le pegaron a mi abuela, nosotros estando ahí. Y siempre andaban buscando armas y a mi papá. Y obviamente nunca hubo armas en mi casa de ningún tipo en la población y a mi papá tampoco nunca lo encontraron. Fuimos muy, como que tuvimos mucha suerte, siempre sentimos que fuimos muy afortunados como familia porque no encontraron a mi papá, porque en la población del lado, yo años después supe en Clara Estrella, que es la población que está al lado de la población Santa Olga, al presidente de la Junta de Vecinos, que también era presidente del JAP, lo sacaron ese mismo día a la cancha y le dispararon en la cancha. En toda esa zona, en las poblaciones que nosotros estábamos, a varios de los dirigentes poblacionales que eran de los partidos de la Unidad Popular los mataron en esos días o se los llevaron al estadio. Y mi papá, como se había ido a trabajar y él trabajaba en Mapocho, súper lejos, pero además entiendo que cuando llegó al trabajo supo que estaba el golpe, qué sé yo, y él se escondió. No sé el detalle dónde anduvo, pero tuvo la suerte de que no lo encontraron y por otro lado de que también hoy día, escuchando muchos testimonios, muchas personas decidieron ir a entregarse, digamos. Y mi papá, no sé si no lo llamaron, él decidió no ir a entregarse y no lo encontraron, y a diferencia de muchas otras personas que vivían cerca nuestro, entonces no estuvo preso en ese mismo momento. Mi papá estuvo preso bastante tiempo después, pero nosotros sí ese día, como te digo, lo vivimos con mucho miedo, y todos los meses posteriores que nos quedamos en esa casa solos sin que llegara mi papá fueron muy duros para mi mamá, para nosotros. O sea, nosotros éramos muy chicos y yo creo que solo entendíamos como miedo, pero obviamente no teníamos suficiente edad para comprender todo lo que estaba pasando ni qué pasaba con mi papá. La otra memoria que tengo de esos días es que el cuerpo de Víctor Jara lo fueron a botar muy cerca de nuestra casa, porque mi casa en ese momento estaba como, o sea, unos pasajes al final de la población, donde la población Santa Olga termina, está la pandereta del cementerio metropolitano, donde ahora hay un memorial que se han levantado los vecinos y la ruta de memoria de Santa Olga, que lo mantienen, donde fueron a botar los cuerpos de Víctor Jara y otras personas.
Y eso también fue como un evento muy aterrador, porque la gente lo reconoció, entonces los vecinos empezaron a pasar la palabra. Nosotros obviamente que no fuimos a ver los cuerpos, pero sí escuchamos. Mi mamá estaba aterrada, yo creo, por todo, por los allanamientos, porque los milicos habían ido a la casa tantas veces, y entonces mi mamá no salía a ninguna parte, digamos, con nosotros. Pero mis primos que vivían en la misma calle sí fueron a verlos, porque como que iba todo el mundo a ver, a constatar. Yo creo que fue tan duro para la población también, para todo el mundo, que era como un amedrentamiento psicológico, digamos, también para todos, ¿no? Como del terror de lo que estaba pasando, de ver a alguien que era tan importante en ese momento para el país, que lo hayan ido a tirar de esa forma y en esas condiciones en ese lugar. No sé en qué momento volvió mi papá, pero como que tengo recuerdos de mi infancia, de mi papá, como siempre en la casa en otros momentos, pero en el momento del golpe y en esos días como que no me acuerdo de él estando ahí, sino que me acuerdo de esa sensación de estando solos con mi madre y esta sensación de miedo que nos acompañó por mucho rato. Yo creo que a mi hermano y a mí, hasta que nos fuimos al exilio, nosotros nos fuimos al exilio recién en el año 80, y durante todo ese tiempo como que yo creo que guardamos permanentemente esta sensación de que cada vez que veíamos carabineros o policías o militares era como un susto, porque tuvimos muchas veces en la casa esa invasión. Era tan difícil para todo el mundo dimensionar la magnitud de lo que iba a ser, la magnitud del terror de lo que iba a pasar. Entonces mis papás decidieron que nos teníamos que ir de ahí para que no nos siguieran allanando. Era como esconderse de los milicos, digamos, de la dictadura, y entonces nos fuimos a vivir a la Florida, con la expectativa que ahí íbamos a estar escondidos. Mi papá se quedó sin trabajo, un tío que teníamos tenía un taxi y compartían manejar el taxi para generar recursos. Y mi papá recién cayó preso en el 78, en la cárcel pública, pero como mi papá era muy cercano a la Iglesia Católica. De hecho, durante la Unidad Popular, el párroco de la capilla de Santa Olga era Pierre Dubois, muy conocido, célebre en la Victoria, pero durante la Unidad Popular estaba en Santa Olga, era amigo de mi papá. Mi papá tenía como muchos vínculos con la iglesia. Cuando estábamos en la Florida, ahí cayó preso en el 78, pero tuvimos rápidamente apoyo de la iglesia, de Pierre y de algunas religiosas canadienses que mis papás conocían. Y entonces ahí resistimos. Mi papá habrá estado preso unos meses y finalmente tuvimos que deshacernos de esa casa también. Nuestro exilio no fue quizás tanto por persecución política. Nosotros vivíamos en una población, mis papás no eran profesionales, ninguno de los dos. Mi mamá había llegado hasta quinto básico en la escuela, sino que como por pobreza, por la crisis económica que provocó la dictadura, de estar sin trabajo, nosotros lo poco que teníamos, mis papás lo perdieron todo. Mis papás perdieron la pequeña casa que tuvieron en Santa Olga, la vendieron y con esa plata lograron sobrevivir un tiempo, y después nos tuvimos que ir de vuelta a vivir a la casa de mi abuela, y mi papá nunca más volvió a trabajar, a conseguir un trabajo formal. Trabajaba como de chofer de taxi, un poco en la construcción. Mi mamá trataba de vender cosas, los pocos muebles, así como el refrigerador, la cocina, las pocas cosas que teníamos se fueron vendiendo todo, hasta quedarnos sin nada. Y finalmente mis papás, que no se querían ir, finalmente decidieron aceptar la oferta de estas monjas canadienses que eran amigas de la familia, que nos ayudaron a irnos a Canadá como refugiados. Llegamos a Canadá en febrero de 1980, yo había terminado octavo básico, mi hermano estaba como en quinto básico, sexto básico. Ahí a esa altura ya había nacido mi hermana, que tenía 2 años cuando nos fuimos. Y llegamos a Canadá, con 3 bolsitos, sin nada, obviamente sin ahorro, sin plata, sin nada. Pero gracias al gobierno canadiense, gracias a que el gobierno canadiense nos sacó y nos llevó como refugiados, nos pagaron los pasajes, nos estaba esperando en el aeropuerto un asistente social que nos llevó a un hotel, nos pagaron durante 6 meses arriendo en un departamento, curso de inglés para mis papás y mi mamá.
y plata para vivir, hasta que mis papás consiguieron trabajo y empezaron a trabajar, que fue en menos de 6 meses, y como que el gobierno canadiense nos salvó, digamos, de ese momento de crisis. Y siempre, bueno, como familia siempre también, a pesar de todo lo duro que fue ese periodo y todas las huellas que el exilio deja, que son de las cosas que yo siento que la sociedad chilena ha terminado olvidando, ¿no? De lo que ha significado también el exilio para miles de chilenos. Fuimos súper afortunados porque estamos todos vivos y a mi papá nunca lo encontraron en el momento quizás donde podría haber sido uno más de la lista de personas que hoy día no están. La memoria del pasado es algo que no es memoria del pasado, sino que para miles y cientos de personas es el presente, ¿no? Es quienes somos como nación, quienes somos como familias, quienes somos como individuos. O sea, la historia traumática del golpe y todo lo que implicó para los individuos, o sea, el quiebre de las historias de vida, ¿no? El dejar de ver a tus amigos, el terminar de estar en el lugar donde estabas, la pérdida de un ser querido, son transformaciones vitales que te acompañan toda la vida. Y creo que ahí hay una comprensión que tenemos que hacer colectivamente de cómo construimos eso como parte de nuestro presente y nuestro futuro, y no estigmatizar la necesidad de construir memorias, porque siempre vamos a necesitar construir memorias, y lo que nos pasó a nosotros o lo que les pasó a mis padres o a nuestros abuelos, quien sea que hayan vivido, se transmite intergeneracionalmente, y también es parte de lo que son nuestros hijos y lo que van a ser nuestros nietos. Yo creo que cuando estemos conmemorando los 100 años del golpe de Estado vamos a seguir teniendo memoria de lo que pasó. Y eso es muy importante, que como sociedad aprendemos a incorporar y a vivirlo de manera más armoniosa. Yo creo que hay un sector de la sociedad que sigue anclada en el odio y en la forma de resolver los conflictos desde la violencia. Se le pide y se imputa a la izquierda, digamos, esto de que no logramos salir del pasado. Y yo creo que en realidad es todo lo contrario, son estos sectores que reivindican hoy día el autoritarismo y el pinochetismo y que dicen que quieren celebrar un momento que para miles de familias significaron quiebres enormemente dolorosos. Me parece a mí que son sectores que están anclados en ese pasado y no logran salir de esa clave de buscar una solución violenta a las diferencias. Yo creo que buscar preservar el presente y el futuro pasa por tener esos mínimos de empatía con los otros, y que hoy día no lo estamos viendo. Así que estos ejercicios de memoria son esenciales para quienes somos. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.